de Cinemark. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, ahora sí, del otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Un abrazo, señor. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole, definitivamente no con la noticia más importante de este día, hay noticias más importantes, pero sí una noticia notable, valga la redundancia, que yo pues quiero comentar un poquito con usted, porque este día, 5 de mayo del 2025, después de poco más de 2 décadas de existencia, Skype deja de serlo. ¿Usted conoce Skype? ¿Usted recuerda Skype? Este servicio telefónico en línea cierra su servicio. Skype, en su momento uno de los nombres icónicos de la Internet en el mundo. En su punto máximo, Skype llegó a tener 300 millones de usuarios. Uno de ellos, por supuesto, yo, y lo usaba bastante. En el 2011, Microsoft compró a Skype. Fíjese usted, para que vea usted lo importante que era Skype, porque esto fue en el 2011, la compró Microsoft y la compró por $8,500 millones. Una macro compra, una mega compra. Hay que decir que Skype fue una de las plataformas primeras de Internet en ofrecer video y pues, videollamadas por Internet, ¿sí? Lo que usted hoy conoce por Zoom y Teams y todos los demás servicios, bueno, antes era Skype y nada más era Skype, nada más. Skype fue la que hizo posible la gran novedad en sus inicios de lo que era una videollamada por Internet. Fue Skype. Si usted es más joven, ¿verdad? Y está tan acostumbrado a este tipo de cosas, imagínese usted lo que era Skype cuando comenzó. Era por supuesto, una maravilla, pero una novedad, una total novedad. ¿Sí? Sin embargo, después de ese punto, Skype pues ya empezó a batallar para mantenerse a la par de sus competidores más modernos. Hay que decir que Microsoft dijo que los que todavía están acostumbrados a usar Skype pueden transicionar automáticamente al servicio Teams. Yo ya lo hice, yo todavía utilizaba Skype y únicamente si usted es de los poquísimos usuarios de Skype que quedan,
usted vaya a Teams y entre con las credenciales con las que entraba a Skype y automáticamente va a encontrar ahí sus chats y sus contactos y todo. Fue así súper automático, súper fácil. Pero fíjese usted, pues lo dinámico que es la situación en las compañías en línea, ¿no? Microsoft, que en el 2011, o sea, en el 2011, hace, ¿cuántos? 14 años, 21, 22, 23, 24, 25, hace 14 años efectivamente, hace solo 14 años, Microsoft pensaba que Skype era una de las vías hacia el futuro. Por eso la compró. Y por eso la compró en $8,500 millones. Hace solamente 14 años, ¿eh? Y para que vea usted la cantidad de equivocación que una gigante experta en comprar, identificar y comprar y multiplicar las compras, como Microsoft, cometió. ¿Sí? Desde entonces, si la compró $8,500 millones en el 2011, a hoy, 2025, Skype tuvo una pérdida de valor promedio de más de $607 millones por año, hasta desaparecer. Eso fue lo que le rindió la inversión o el gasto de $8,500 millones a Skype. Bueno, Skype pensó que era una inversión. Al final resultó ser un gasto. Así. Y una vez que la compró, básicamente por año, empezó a perder $607 millones. Ahora, la verdad de las cosas es que la espada aniquiladora de Skype fue la pandemia y Zoom. Ahí fue donde. Y la verdad que en un fenómeno que yo en lo personal nunca entendí bien, porque yo en lo personal nunca entendí por qué Zoom era más conveniente y mejor que Skype. La verdad que yo no sé, nunca lo entendí, pero efectivamente Zoom, que antes de la pandemia era absolutamente nadie, cuando menos en el mainstream, a partir de o sea, usted lo que conoce de Zoom fue por la pandemia. Fue uno de esos nombres que se hizo no solamente viral, sino perenne, constante en los hogares en la pandemia. Quién sabe, como en un fenómeno extraordinario, rarísimo. Y de pronto fue Zoom. Todo el mundo encerrados, todo el mundo nos vemos por Zoom. Oye, pero Skype, ahí está Skype. No, Zoom. Pero todo el mundo tenemos Skype, Zoom. Y entonces ahora ya nada más fue por Zoom y adiós Skype, básicamente. ¿Sí? Ahora, y aquí es donde yo voy a pedir ayuda a alguno de ustedes, a ver quién me puede, porque yo usaba Skype, bueno, pues se usaba para, primero que nada fue de las primeras que hizo las videollamadas, y obviamente las videollamadas gratis, ¿verdad? Gratis. Y si no videollamada, también llamada de voz, gratis. Y para alguien que tenía amigos en el extranjero o que era un extranjero viviendo en otro país como yo, era totalmente una salvavidas, ¿no? Pero yo usaba mucho Skype hasta ahora, porque yo por Skype podía hacer llamadas telefónicas a teléfonos terrestres o teléfonos normales. Muy importante para mí porque yo vivo en un lugar arriba en la montaña en la que no tengo ni señal celular, y por supuesto tampoco teléfono de línea, solamente tengo internet. Entonces hasta la fecha, cuando yo necesitaba hacer una llamada a un teléfono celular, al que sea, bueno, y que no se podía por WhatsApp, ¿verdad? Porque ya se puede ya por WhatsApp. Después llegó WhatsApp también, por cierto. Pero, por ejemplo, que yo necesito llamar al banco, yo llamaba por Skype, porque no tenía manera de llamar. Y entonces hasta la fecha yo usaba Skype básicamente para eso, ¿sí?
Yo cuando vivía en Estados Unidos, mi padre vivía en México, esto es ya en una nota personal, yo cada semana lo llamaba por Skype, yo siempre lo llamaba por Skype, porque mi padre, pues no, el celular, pues no, ¿verdad? Entonces, yo lo llamaba por Skype, y por Skype yo grababa las conversaciones con mi padre y las guardaba en la computadora, sabiendo yo que mi padre era ya un hombre muy mayor y que pues, pronto tendría ya que no poder hacer llamadas más, ¿no? Hasta que efectivamente así fue. Pero yo llamaba a mi padre por Skype. Pero bueno, la pregunta es, ahora que ya no tengo Skype y que necesito todavía hacer llamadas telefónicas por medio de la computadora o por medio de una aplicación, pero tiene que ser por medio de internet a un teléfono en línea, ¿qué aplicación es esa o qué servicio? ¿Se puede con Teams? Pregunto, si alguien sabe la respuesta para que me conteste. Porque yo realmente, como no tengo celular en donde yo vivo, ni tampoco teléfono en línea, yo sí necesito tener la capacidad de poder llamar a teléfonos de línea o terrestres vía internet desde la casa. Así es que si alguien tiene esa respuesta, se la agradeceré, me la pueda dar. Bien. Bueno, pues descansa en paz Skype. Fue un placer y fue un gran servicio. Bueno, decir que el Gabinete de Seguridad de Israel votó a favor de un plan para tomar control de todo Gaza de manera total e indefinida. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que no habrá retirada ni siquiera para el intercambio de los rehenes que permanecen en poder todavía de Hamas. Otro ministro, Zev Elkin, dijo que la escalada en la ofensiva sobre los siguientes meses abrirá una ventana de oportunidad para asegurar un cese al fuego luego del reciente colapso de las negociaciones de paz, sobre todo antes de la visita de Donald Trump la próxima semana. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? La verdad es que no sabemos. ¿Y a qué me refiero? Nosotros hemos seguido muchísimo el caso de la guerra entre Israel y Palestina, desatada en esta última etapa tan cruda por los ataques de octubre del año antepasado generados por Hamas, que es el grupo gobernante de Gaza. Esos fueron los que iniciaron el incendio actual, ¿sí? Pero desde entonces, aunque usted no sea muy seguidor de esta situación, si usted ve las imágenes que están siempre en todos los noticieros, las imágenes grabadas diario en Palestina, en Gaza, usted ve que la zona está total, completa y absolutamente destruida, producto del dominio virtual que Israel tiene sobre la franja de Gaza desde que inició la invasión terrestre poco después de octubre de hace 2 años. Entonces, en la virtualidad, por no decir que en la práctica, Israel ya tiene dominado a Gaza. Ya lo tiene. O sea, todo lo que usted ve diario en la televisión de la destrucción, que está todo destruido, no hay un edificio parado en esa zona. Estamos hablando de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Toda esa destrucción la hizo Israel. Y ya van 2 o 3 veces que Israel manda o mueve a toda la población primero a un lado de Gaza, hacia el sur y después hacia el norte, mientras hace la operación. Ahora, déjame le digo una cosa, y esto también es cierto. Con todo y todo, Israel
tiene control virtual de Gaza al grado que, según todos los reportes en este momento, los tiene a la población a punto de la hambruna. No quise decir muertos de hambre porque pareciera como cliché. A punto de hambruna, y esto es real de acuerdo a los reportes. Así de control. ¿Por qué? Porque Israel está impidiendo el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Sí? ¿Por qué lo está haciendo? Porque Israel efectivamente tiene el control de Gaza, pero no logra contener o controlar a Hamás. Y a ellos todavía no pueden. Con todo el nivel de control, todavía no pueden dar, mapear, conocer la extensión y profundidad del sistema de túneles que Hamás logró construir debajo de Gaza. En esta operación en la que Hamás existió básicamente más para la construcción de esa ciudad subterránea que para darle de comer a su propio pueblo. Y entonces todavía están agazapados, literalmente, un sinnúmero de operativos de Hamás bajo tierra con rehenes israelíes, los cuales, a pesar de la casi total destrucción que Israel ha hecho sobre nivel de tierra en Gaza, no ha logrado penetrar estos túneles. Entonces, vuelvo a la pregunta original. Esta noticia sobre el control total que ahora quiere ejercer y tomar Israel sobre Gaza, ¿en qué cambiará la situación? No sé. O sea, solamente puede ser para peor para los palestinos, porque no puede ser para mejor. O sea, ya que más control va a ejercer Gaza o Israel sobre Gaza, y para qué, no sabemos. No lo ha dicho tampoco Israel. No sabemos. Dentro de Israel hay un par de ministros locos de extrema derecha, como por ejemplo este señor Bezalel Smotrich, pero ellos Smotrich, discúlpeme, son de ultraderecha. Smotrich dijo hoy que él, eso lo dijo él, pero él está hablando, y hay que tomarlo como su declaración de él personal, que él es de ultraderecha, parte de la coalición que apoya a Benjamin Netanyahu. Pero él habló de concretar el plan de otro loco, discúlpeme, Donald Trump, de mandar a los palestinos a otros países, a todos los palestinos habitantes de Gaza. Pero eso es algo que él tiene en su mente, ¿va? Eso no va a suceder, no hay manera de suceder. En primer lugar, no hay país que los quiera, para empezar. Y en segundo lugar, ellos tampoco se quieren ir. Y en tercer lugar, no puedes mandar a más de 1 millón de personas que, uno, no se quieren ir y dos, no tienen a dónde irse. Pero bueno, nada más les estoy comentando lo que llegan a mencionar miembros extremos dentro del gabinete de Benjamin Netanyahu. Pero nos quedamos con la pregunta original. ¿En qué cambiará en la práctica la situación? Solamente puede ser para peor. Solamente para peor, definitivo. Pero a partir de entonces, ya Benjamin Netanyahu y todo el mundo dice que vamos con todos. Vamos con todo sobre Gaza. En otro frente de batalla que también Israel tiene prácticamente dominado, a los Hutis en Yemen. Y ahí también las cosas se están calentando. Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que atacaron al puerto de Hodeida y infraestructura cercana al día siguiente de que este grupo rebelde, respaldado por Irán, lanzó un misil que cayó cerca del aeropuerto internacional de Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurion. El primer ministro de Benjamin Netanyahu prometió una venganza, la cual no sucederá de un solo ataque, sino que serán muchos ataques.
dijo Benjamin Netanyahu a este respecto. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había tenido una llamada telefónica muy productiva con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Estuvieron hablando de política internacional, incluyendo el término de la guerra en Ucrania, porque Turquía ha ofrecido enviar tropas a Ucrania como parte de una fuerza mayor pacificadora en caso de que se dé un cese al fuego. Erdogan también dijo que Turquía apoyará un cese al fuego en Gaza. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, trató de persuadir a los inversionistas más ricos del mundo a que continúen apostando en Estados Unidos. Bessent fue un conferencista en la conferencia Milken de California y apoyó y habló sobre las próximas exenciones fiscales e incentivos de desregulación que habrá sobre las compañías estadounidenses y declaró que los mercados estadounidenses son antifrágil. Más tarde, Benson le dijo al medio de comunicación CNBC que Estados Unidos estaba muy cerca de llegar a acuerdos comerciales con otros países, sin dar ninguna especificación, en lo cual, por cierto, hay muchas especulaciones, muchas conjeturas de que en realidad no existe absolutamente nada. Ciertamente no con China. Esas son las especulaciones. La empresa de inteligencia artificial insignia, OpenAI, permitirá a su consejo no lucrativo, a sus miembros del consejo, a sus miembros de la mesa del consejo no lucrativo, que permanezcan en control de la compañía mientras ésta transiciona a un modelo lucrativo. Porque OpenAI, que recientemente fue evaluada en $300 mil millones, fue fundada originalmente como una empresa no lucrativa en el 2015 y después abrió una subsidiaria con fines de lucro. Esta mesa del consejo no lucrativa fue la quien sacó al fundador Sam Altman en el 2023, solo para volver a traerlo como presidente de la empresa de nuevo después de que hubo una revolución. Y desde entonces Sam Altman sigue dirigiendo OpenAI con este grupo original, not for profit, que por lo visto lo odia, pero que sin embargo es parte de la empresa y tienen que tolerarse mutuamente. Y bueno, pues la noticia es que la empresa va a permitir que se mantenga esta mesa del consejo no lucrativa a cargo del control de la compañía, que se está haciendo cada vez más lucrativa. Bueno, el dólar taiwanés continuó su rally, mientras que el dólar estadounidense cayó por casi 6% en contra del taiwanés, que es su mayor caída desde el 2022. Con todo esto, el Banco Central de Taiwán negó los rumores de que Estados Unidos le pidió que levantara su moneda en medio de las conjeturas, especulaciones de que ambas economías estaban cerca de alcanzar un
acuerdo comercial. El viernes, el dólar taiwanés dio su mayor salto en contra del dólar desde 1988. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, este día, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, así como Ursula von der Leyen, que es la líder de la Comisión Europea, hicieron un llamado a los investigadores científicos de Estados Unidos a que elijan a Europa a la hora de pensar en ciencia. Este lunes, ambos dieron una conferencia en la Sorbona de París y aunque no fueron explícitos en dirigirse específicamente a los científicos estadounidenses, el fondo era más que claro. Y era que aquellos científicos que quieren tener libertad académica son más que bienvenidos en Europa. Con la diferencia de que en este momento no son tan bienvenidos en Estados Unidos, junto con una serie de personas que tampoco son bienvenidas en Estados Unidos ya. El presidente de Francia quiere asegurar para su país más inversión en investigación e innovación y así ayudar a impulsar el desempeño económico europeo. Lo cual, por cierto, fue una recomendación central en aquel reporte que presentó, que fue elaborado en el 2024, el año pasado, por Mario Draghi, quien fuera presidente de Italia y quien fuera presidente del Banco Central Europeo. Un reporte sobre la competitividad de Europa, y lo estuvimos hablando aquí. Porque el presidente Macron, en los recientes años, ha estado concentrado en atraer inversionistas internacionales a Francia. Y esta nueva llamado a los investigadores científicos viene con la posibilidad, por supuesto, de contar, al menos parcialmente, con fondeo estatal. Y de nuevo, aquí la inferencia de todo esto es que Macron, así como von der Leyen, están tratando de aprovechar la situación, hacer el llamado, levantar las banderas de llamada de atención hacia Europa con los problemas que se están generando en Estados Unidos. En estos casos en los que el gobierno, directamente Donald Trump, está directamente atacando, confrontándose con las universidades de su país. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, rápidamente, antes de ir a la pausa, decir que sobre la cese al fuego unilateral por 3 días que hizo el llamado, anunció Vladimir Putin de Rusia en su campaña sobre Ucrania, el cual supuestamente comienza este jueves. Putin insiste en que este llamado es motivado única y exclusivamente por razones humanitarias. Por supuesto que los ucranianos esto no se lo tragan. Más bien piensan que este cese al fuego es un intento cínico para persuadir a Estados Unidos a que suspenda algunas de las sanciones económicas más dañinas, particularmente aquellas que afectan a la aviación civil, que es un importante elemento en la economía rusa y sobre todo que le impide a Rusia mover su máquina de guerra de manera adecuada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó a este anuncio de Vladimir Putin como un espectáculo teatral y por supuesto rechazó la propuesta por completo. Por su parte, Estados Unidos últimamente se ha visto mucho más dispuesto hacia
Ucrania, particularmente desde la mini reunión improvisada que tuvieron Volodymyr Zelensky y Donald Trump, casi a un lado del féretro del Papa Francisco en el Vaticano el 26 de abril pasado. Ahora, como lo vimos nosotros aquí en la entrevista la semana pasada, resulta al final que los términos de este acuerdo minero entre Estados Unidos y Ucrania, que se firmó justo unos días después de esta reunión bilateral entre los dos presidentes, resultó mucho más favorecedora hacia Ucrania que lo que se estaba adelantando. Adicionalmente, la Casa Blanca aprobó una venta de $50 millones de armamento a Ucrania, la cual por la cantidad más bien es más simbólica que material. Pero también están los esfuerzos de la Gran Bretaña y de Francia para persuadir a Donald Trump a que sea más duro con Vladimir Putin, y parece que están teniendo efecto, al menos por ahora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recientemente, concretamente en lo que va de este año, más concretamente desde que Donald Trump entró al poder, el precio del petróleo ha ido bajando. Encima, este lunes, la OPEP Plus acordó elevar su producción en 411,000 barriles diarios diarios a partir de junio. Y entonces hay que decir que durante abril los precios del petróleo registraron su mayor caída mensual desde el 2021. Por supuesto, mencionar que este plan arancelario de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, ha elevado los temores de una recesión, la cual significa necesariamente una desaceleración en la demanda petrolera del mundo, al mismo tiempo que la OPEP está anunciando un aumento de su producción. Vamos a hablar con nuestro experto petrolero para esto, y Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Markets Analytics desde la capital mundial occidental de petróleo en Houston. ¿Cómo estás, Jaime? Me da mucho gusto saludarte como siempre. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes, muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con el análisis que yo leí respecto de los precios del petróleo? Sí, correcto, se han ajustado de manera significativa durante todo abril, impactado de ambos lados de la balanza, ¿no? Por el tema de mayor disponibilidad de petróleo, un incremento en la oferta de parte de la OPEP Plus, y del otro lado, como bien lo mencionas, la preocupación con todo lo que tiene que ver con el contexto económico en general y el consumo, la demanda de petrolíferos este año. La OPEP Plus había recortado producción precisamente tratando de apuntalar el precio del petróleo. Ahora el precio del petróleo está de bajada y la OPEP está aumentando producción. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, es simplemente un tema de aprovecho el momento, ahora o nunca, o carpe diem, como quieras analizarlo. Resulta que la OPEP
había estado aguantando un incremento de producción desde el 2023. En aquellos momentos había un recorte de 2.2 millones de barriles por día y este recorte de producción que tenían era para tratar de recuperar el precio del crudo hacia los 80s, 90s, lo cual nunca se mantuvo de manera constante hacia esos niveles después del COVID. Habían prometido que este recorte de más de 2 millones de barriles por día iba a regresar durante 2024 y por el tema de la alta inflación se aguantaron, no incrementaron la producción durante todo 2024. Anuncian finalmente en noviembre de 2024 que ya para 2025, para enero, van a incrementar producción. No lo incrementan en enero, patean el bote hacia abril. Y ya que se tiene todo el tema del comercio, los aranceles entre enero, febrero o marzo, en abril la OPEP, creo, es mi interpretación, dice, bueno, si no incrementamos producción en este momento, que hay confusión, incertidumbre en el mercado, etcétera, nunca lo vamos a hacer. Entonces, aunque estaban conscientes de que un anuncio de mayor oferta en el mercado iba a provocar una caída en los precios, como ya lo hemos visto, esta es su oportunidad para deshacerse de esos recortes y recuperar la producción que tenían aguantando desde tiempos después de la pandemia. Ahora, vamos a poner esto en contexto, mi querido Jaime, porque, aquí dice que la pérdida en abril del precio fue la mayor mensual desde el 2021, lo cual, pues así puesto así, suena como que muy dramático, ¿no? Pero el precio del petróleo del barril está aproximadamente en $60. Tú y yo, que llevamos en este asunto de informarle al público ya varias décadas, tú y yo, que a pesar de que somos unos chavales, hemos informado al público, tú y yo, precios de 3, 4, 5, si mal no recuerdo, no hace mucho estábamos hablando de precios incluso en el territorio negativo, abajo de 0 precios el barril de petróleo, no sé si te acuerdas, ¿no? Entonces, ponnos en contexto qué significa que el precio del petróleo esté en $60 barril. Es un precio bajo, Alberto, sobre todo para el largo plazo. Cuando tú eres una empresa internacional o una empresa nacional, llámese Petrobras, Petroperú, Saudi Aramco, o cualquier otra empresa nacional, o una empresa como ExxonMobil, Chevron, etcétera, lo que estás buscando es, con las reservas que tienes en tu portafolio, cuándo vas a poder explotarlas, cuándo vas a invertir, perforar pozos, producir las reservas, que son proyectos que te pueden llevar entre 5 y 7 años. Y para hacer esas decisiones de desarrollar nuevos pozos petroleros, requieres en estos momentos un mínimo de $65 por barril, si no, los proyectos de inversión no son factibles. Entonces, si no hay los incentivos económicos en el precio para esa inversión, de aquí al 2030, 2035, si la demanda de petrolíferos continúa creciendo como lo esperamos y las empresas del otro lado no invirtieron lo esperado, lo suficiente, es posible que el mundo tenga muchísimo más dependencia de la OPEP, porque solo esos pozos que están ya construidos, que están ya en operación, que les cuesta 10, 15 dólares por barril sacar un barril el día de hoy a los saudis, son los que van a continuar produciendo en aquellas épocas, en el futuro. Entonces, es un tema de mediano a largo plazo. En el corto plazo, los pozos que ya están perforados, que ya están produciendo en la fracturación hidráulica, en el Mar del Norte, en Brasil, etcétera, a lo mejor necesitan costos o precios de 20, 30 dólares, 40 dólares, porque ya están construidos, pero es la inversión nueva la que corre peligro y la factibilidad de la oferta y la demanda en el largo plazo. De tal manera que en el nivel actual de $60 es muy poco. Es muy poco lo que se puede invertir para desarrollar pozos nuevos. Esos $60 actuales le dan muy buenas ganancias a pozos que ya están perforados, incluyendo en Estados Unidos, en Oriente Medio, en Latinoamérica, que a lo mejor gastan 15, 20 dólares por barril para producir el crudo, porque ya está perforado el pozo, ya está desarrollado. Pero para la próxima gran ola de crecimiento mundial, que será, no sé, dentro de 10, 15 años, necesitamos que haya inversiones ahora. Exacto, y ahí es donde corre peligro el balance.
Y regresando a la pregunta de la historia, los precios del crudo se vieron en territorio negativo en un par de días o un día, justo en medio de la pandemia, en abril del 2020. Esos precios son los precios de futuro, de los contratos de futuro, en donde muchos traders se quedaron con la mano, con contratos que no podían vender porque nadie quería comprarlos. Esos se ofrecieron en negativo, pero el precio de mercado, el que le pagan al Saudi Aramco, al productor de producción de fracturación hidráulica, a Pemex, etcétera, es el mercado spot que le llamamos. Este en realidad nunca ha caído a territorio negativo, bajó hasta los 25, 30 dólares por barril en la pandemia. Pero vamos, de manera histórica siempre se ha hablado de que independientemente de cuánto te cueste producir un pozo, desarrollar un pozo nuevo, para cuestiones de balanzas comerciales, de presupuestos federales que gastan países como Venezuela, como Arabia Saudita, etcétera, se ha hablado históricamente que se requiere mínimo un precio de entre los 80 y 90 dólares por barril para que en general los países productores del mundo tengan buenos resultados financieros y económicos respectivamente. ¿Quiere esto decir que, bueno, ya lo estabas mencionando tú en tu respuesta pasada, pero a este nivel de 60 dólares, los países, las economías petroleras de América Latina no están en problemas? No debería estar en problemas en cuanto a su factibilidad económica de su sector petrolero, ¿no? O sea, los que tienen ya pozos produciendo Brasil, Argentina, Ecuador, etcétera, les costará 30 dólares, 40 por lo mucho sacar ese petróleo porque ya está el pozo construido. Pero desarrollar reservas nuevas, por ejemplo en Brasil, que tienes que perforar a kilómetros de profundidad en aguas muy picadas en el mar, es un costo alto el hacer una inversión de un nuevo desarrollo. Necesitarías probablemente 65 a 70 dólares por barril para hacer nuevas inversiones en Brasil, y eso es lo que va a impactar en el mediano a largo plazo. Bueno, entonces, estamos en una situación en la que todo parece indicar, de acuerdo a los analistas, este año se entra en recesión económica en Estados Unidos y la OPEP está aumentando producción, el precio del barril está en 60. ¿Cómo ves ahora entonces el precio del barril en el futuro cercano, los próximos 2 años, digamos? Sí, regresando a lo que comentabas de nuestra historia juntos, hemos hablado durante muchos años, Alberto, que hay un doble juego entre la oferta y la demanda, ¿no? En los precios del petróleo. Si tú te preguntaras cómo se vería el mercado petrolero cuando la oferta no es ninguna preocupación, cuando existe todo el petróleo disponible que el mundo requiera, que es lo que ha dicho la OPEP, es lo que está haciendo de manera práctica cuando dice que en lugar de incrementar 110,000 barriles, como lo había prometido, va a incrementar 411,000. Está diciendo, hay todo el crudo que necesiten. Y la única incógnita en el mercado es cómo va a estar la demanda, cómo se va a impactar en todo este contexto comercial. Ahí está el mercado petrolero en estos momentos. Es un momento histórico muy especial. Realmente la única incógnita es la demanda. Y en este sentido, por la incertidumbre económica y las posibilidades de una potencial recesión, estamos pronosticando un promedio para el 2025 de alrededor de los 71 dólares por barril. Esto porque a principios de enero estábamos en los 82 con las últimas sanciones a Rusia. Entonces, con el promedio anual de 2025 estaría en los 71 a 72. Y para el 2026 esperamos que se recupere ligeramente hacia los 73, 74 dólares por barril. Hay bancos, instituciones financieras y otros analistas que piensan que el 2026 va a estar peor en cuanto a la economía y el sector petrolero y están pronosticando alrededor de 65 a 67 dólares por barril. Nosotros pensamos que el mayor impacto del contexto geopolítico y comercial va a ser este año y el 26 será de recuperación gradual. ¿Y el galón de gasolina en Estados Unidos? Bueno, en estos momentos estaría rondando tal vez alrededor de los 3.10 dólares por galón. Es muy probable que se incremente hacia un par de semanas del Memorial Day, el inicio de la temporada de gasolina, de manera estacional.
y a lo mejor llega a los 3.20, 3.25. En promedio podría andar rondando entre los 3.8 a 3.15 dólares por galón en este año en general. Ya de cómo le llega el precio al importador de América Latina desde México a Chile, Argentina, ya Claro, es otro tema, porque es una contabilidad muy diferente cómo se vende aquí a claro. nivel doméstico y cómo llega a nivel importación. Claro, yo estaba refiriéndome exclusivamente a la economía de Estados Unidos y me llama la atención que no piensas que va a bajar por debajo de los 3, ¿ah? El galón. No esperaría, porque ahorita, o sea, ha caído bastante el precio del crudo, pero proporcionalmente hablando, el precio de los petrolíferos no ha caído al mismo nivel. O sea, los márgenes de refinación están bien porque se te abarata bastante el petróleo, un 20% en el año, pero el precio de los refinados, aunque está bajo respecto a otros momentos en el tiempo, no ha caído tanto como el petróleo crudo y viene al alza, ¿no? Ahora con la temporada de manejo. Ya. Ahora, por último, con este nivel de precio de petróleo, la que queda en la lona, fuera de juego y de la jugada, es la industria de las renovables, ¿ah? Sí, por un lado, porque con menor precio de petróleo, pues haces menos atractiva la diferencia, ¿no? Hay Exacto. menor incentivo para querer cambiar al petróleo como energético. Pero también del otro lado, Alberto, desgraciadamente, bueno, acompañando a todo este tema de los aranceles y el tema comercial, también la administración aquí, al menos en Estados Unidos, ha anunciado, está ejecutando acciones para quitar aquellos incentivos económicos, aquellos subsidios que durante los últimos 4 años se habían dado a energías renovables. Entonces, pues, con menos incentivos para biocombustibles, para etanol, para hidrógeno, energía eléctrica, pues obviamente se va a reducir la participación, lo atractivo de invertir en esas energías y probablemente asegure un poco más el porcentaje de participación de mercado hacia el largo plazo de los hidrocarburos. Claro. Bueno, pues Jaime Brito, presidente ejecutivo de Chemical Market Analytics desde la capital petrolera de Occidente, que es Houston, Texas. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Jaime. Un placer siempre, Alberto. Hasta luego. Saludos. Gracias. Tenemos a no está nuestro colaborador. A ver, vamos a darle 10 segundos a Eugenio Díaz a que se conecte, porque normalmente cuando yo digo esto es cuando él se conecta. Sí, ya se está conectando efectivamente. Es lunes y los lunes terminamos la emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Hoy lunes les tengo una noticia ahora de nuestro querido país, España. Resulta que en esta misma cápsula, Alberto, hace un par de meses, hablé sobre el tema de los ocupas con K, escrito con K, como los llaman en España, y es un grupo considerado, pues a mi juicio, como delictivo, porque son personas que se dedican a abrir propiedades privadas y se meten y las ocupan y viven ahí, y a veces meten a personas adultos mayores o niños, y entonces se convierte una pesadilla para los propietarios de vivienda. Bueno, pues eso lo hablamos aquí hace algún tiempo, y el día de hoy les quiero hablar sobre la nueva ley que entró precisamente en vigencia el 3 de abril, hace un mes aproximadamente, allá en España. Y es esta nueva ley llamada Antiocupa. Y es una ley que agiliza los desahucios de ocupantes ilegales de viviendas, estableciendo juicios rápidos, porque en aquel entonces, en este mismo programa, hablábamos que si alguna persona de esos famosos ocupas, con K, se llegan a meter a la casa de algún propietario, de algún dueño, era un problema, un dolor de cabeza poderlo sacar, porque es un juicio que se podía llevar años y durante un juicio administrativo súper complicado. Bueno, pues con esta nueva ley que entró el pasado 3 de abril, se establecen juicios rápidos y facilitan la intervención policial en las primeras 48 horas de ocupación. Que esto es muy bueno y es que es de gran alegría para los españoles. Porque esta ley, estimado Alberto,
también endurece las penas para las personas que ocupan o que entran con esa calidad de interviniendo esas viviendas. Así es que habrá un antes y un después en la lucha contra la ocupación en España. Y así que cuando en los casos de allanamiento de morada y de usurpación de vivienda se puede aplicar esta ley, y en vez de irse por un esquema administrativo se van totalmente por un esquema judicial. Ahora, yo quisiera aquí en tu programa hacer, sin entrar a muchos detalles, pero hacer un poquito de referencia sobre la diferencia entre allanamiento de morada y lo que pudiera ser el otro tema de la usurpación de vivienda. Así lo ven en España ellos, y dicen que de acuerdo a su artículo 202 del Código Penal, el delito de allanamiento de morada está regulado y se considera especialmente grave porque atenta contra un derecho fundamental. ¿Y cuál es ese derecho fundamental? Pues la inviolabilidad del hogar. En estos casos, si están violando el hogar del propietario, es decir, donde vive él o su familia, y se detecta durante las primeras 48 horas, pues puede llegar y acudir la policía sin necesidad de una orden judicial. Así es como lo establece esta nueva ley. Ahora, por otro lado, en la usurpación de vivienda, que se refiere a la ocupación de un inmueble que no es la residencia habitual del propietario, esa es también la diferencia, aquí no se produce, de acuerdo a estas leyes españolas, un ataque directo a la intimidad del titular, por lo que entonces se considera un delito menos grave, regulado allá en el artículo 245 del Código Penal. Y en esos casos sí es necesario ir a un juicio, aunque con la nueva reforma, esta ley, dicho juicio será más rápido y por lo tanto el desalojo se pudiera producir en un plazo mucho más corto que antes. Así es que esta nueva ley que viene a tratar de impedir esa forma tan arbitraria que antes protegía a esas personas que ocupaban viviendas o casas ajenas, que era terrible para cualquier propietario en España o en cualquier lugar del mundo, pues ahora vienen a tratar de sanear esta situación y a poner un orden, porque se dieron cuenta los españoles que no es tanto personas que necesiten un lugar para vivir, sino que realmente en su gran mayoría se consideraba ya como una secta donde se dedicaban a delinquir de esa forma, perjudicando a miles y miles de propietarios de viviendas en España. Y esto no solamente se da en España, se da en muchos países, sobre todo europeos, donde la ley de alguna forma medio protegía a esta gente. Bueno, pues una felicitación a los españoles por lograr tener esta nueva ley, la ley llamada antiocupas, literalmente. Así es que esperemos que las personas que tienen propiedades allá puedan vivir un poco más tranquilos con esta nueva intervención que podrá hacer la policía si tienen ese allanamiento de morada. Es el tema del día de hoy, estimado Alberto. Y gracias. Eugenio, ahora, ya que estás hablando de ese tema y comprendiendo que muchos estos temas son más bien temas legales más que de bienes raíces, creo yo, pero estabas tú refiriéndote a un caso muy particular que era el famoso Ocupa, ¿no?, de España, pero en nuestra América Latina, en nuestros países, México, Costa Rica, todavía hay, no sé si llamarlo legislación muy débil o cómo llamarlo, pero todavía en estas épocas modernas, tú lo sabes, Eugenio, si tú tienes una casa para alquilar, la casa de tus papás, que la pusiste para que la alquilaran y metiste un inquilino y con contrato y todo, todavía es fecha que si un inquilino se te amacha, como dirían por ahí, y no se quiere ir, no se va. Sí, siempre ha sido un tema muy complicado y efectivamente, como lo dices al inicio de tu comentario, este tema de España es un tema que más le corresponderá a los abogados. Simplemente la idea de poderlo anunciar en esta sección es que sepa la gente que ya está en vigor desde el 3 de abril esta nueva ley antiocupa, que es con penas más duras, con juicios más rápidos, intervención policial inmediata, endurecimiento de penas, etcétera. Un tipo de situaciones que a cualquiera que tenga interés
bueno, pues consultando a su abogado de confianza le pudiera dar más datos. Ahora, el tema en Costa Rica, Alberto, pues sí, aquí tenemos la ley de arrendamientos y subarrendamientos urbanos muy clara. En el caso de viviendas de habitación, quien no cumple un contrato de arrendamiento de acuerdo a las cláusulas que se estipularon, bueno, pues tendrá que verse sometido a un desahucio, si es que así lo promueve el propietario. Y los desahucios aquí en Costa Rica, por tradición, duran muchos meses. Por dicha, sí he visto algunos casos últimamente que han durado menos, que hablo de que hace algunos años, y eso digamos que pudiera ser una buena noticia, pero igual, siempre si alguien tiene un problema, pues consultar a su abogado de confianza para seguir el procedimiento necesario que deba de agilizar las cosas. Pues sí. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Con mucho gusto, Alberto, a ti y a todo tu auditorio, les deseo que sigan teniendo una feliz semana. Igualmente para ti, igualmente para todos ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transco.